dijimos, intervienen los linfocitos T, ¿sí? Entonces, estos granulomas inmunitarios son dependientes de los linfocitos T. Por eso los pacientes, vamos a ver más adelante, que tienen, por ejemplo, VIH-Sida y que tienen un recuento bajo de linfocitos T, no van a formar buenos granulomas, porque su inmunidad celular está alterada. Bueno, entonces el linfocito T es importante para activarle al macrófago. El interferón es activarle a este macrófago para que se convierta en la célula epitelioide y se forme el granuloma. Y también para que esta célula epitelioide se convierta en la célula gigante multinucleada, ¿sí? También este linfocito T libera interleucina 2, que lo que hace es tipo autoactivar la linfocito T para que siga produciendo más factor de necrosis tumoral para atraer más monocitos y producir más interferón gamma para activarle a más monocitos, ¿sí? Entonces, de esta forma se forma el granuloma inmunitario. El granuloma no inmunitario de cuerpo extraño no depende del linfocito T, ¿sí? Son los macrófagos que se van a fusionar algunos para formar células gigantes, pero todos tratando de aislarle, englobarle al cuerpo extraño y tratar de fagocitarle, pero no se puede, no pueden fagocitar. Acá tenemos un granuloma donde vemos estas células epitelioides, ¿sí? Estas células epitelioides se caracterizan porque, si ustedes se fijan, parece que están todas unidas, no se ven los límites entre un macrófago y otro. Los núcleos también ya son más vesiculosos, ya no es ese núcleo enorme. Entonces no vemos bien así células individuales. Parece, simula un epitelio, pero no es. Por eso se llaman células epitelioides. Y alrededor tenemos la corona de linfocitos. No vemos ningún cuerpo extraño, entonces el granuloma que estamos observando es un granuloma inmunológico. Y como no vemos necrosis, sin necrosis, ¿sí? Aquí nos dice que en el granuloma la flecha señala unas células. Fíjense, son unas células medio fusiformes, algunas con núcleos más ovalados. Ya no parece el macrófago que gordito, con el núcleo grande, irregular, sino que simulan un epitelio. Estas células se conocen como las células epitelioides, ¿sí? Son células epitelioides, ¿sí? Bueno, fíjense, tenemos acá un granuloma y acá está el vecino, ¿sí? Acá están como dos granulomas. Vemos estas células, voy a poner un poquito mayor aumento. Estas células, fíjense que parecen como que están todas pegaditas entre ellas, que simulan un epitelio, que son las células epitelioides. Después tenemos estas, que son las células gigantes multinucleares, que están acá con la flecha naranja, donde en la mayoría de los casos los núcleos se ubican en la periferia y todo el citoplasma queda en el centro. Y por fuera la corona de linfocitos. ¿Qué granuloma creen ustedes que es? ¿Inmunitario o no inmunitario? Recuerden, el que tenía células epitelioides con células gigantes multinucleadas, corona de linfocitos, y si no hay ningún material extraño, ¿el granuloma cómo se denomina? Inmunitario. Inmunitario. Muy bien, voy a recibirle, alguien está viniendo un ratito. El doctor Erwin, muy bien. Vale, sigamos. Ok, ahí estamos. Bueno, entonces granuloma inmunitario. Muy bien. Aquí tenemos. Esto está a mayor aumento. Es como si fuese que elijamos un pedacito de aquí y pongamos a mayor aumento. Vemos células epitelioides. Acá está una célula gigante multinucleada. Esto sería en el centro del granuloma la necrosis caseosa y por fuera la corona de linfocitos, ¿sí? Entonces, en este caso, el granuloma va a ser inmunitario, pero va a ser un granuloma inmunitario con necrosis, ¿sí? El anterior, voy a volver otra vez al anterior, va a ser un granuloma inmunitario sin necrosis, ¿sí? Entonces, tenemos granulomas con necrosis y sin necrosis. Muy bien. Fíjense ahora en este granuloma, ¿sí? Este granuloma tiene células epitelioides y las células gigantes multinucleadas. Fíjense cómo los núcleos están dispuestos de forma irregular.
¿sí? Los núcleos están dispuestos de forma irregular. Generalmente, cuando están así dispuestos de forma irregular, suelen ser cuando tenemos los cuerpos extraños. ¿Sí? Los cuerpos extraños. Entonces, aquí tenemos el granuloma con células gigantes que tienen los núcleos dispuestos más o menos al azar. Eso se suele ver en los cuerpos, en los granulomas por tipo cuerpo extraño. Generalmente, cuando es por cuerpo extraño, vemos el cuerpo extraño. Acá yo no estoy viendo el cuerpo extraño, pero voy a volver atrás. Estas células gigantes se denominan de tipo Langhans. Y a estas que tienen los núcleos dispuestos de forma irregular se le conocen como células gigantes de tipo Touton. Por la disposición así irregular, podría tratarse de un granuloma de tipo cuerpo extraño. Pero no sé si nos quieren mostrar acá en esta imagen que a veces las células gigantes no están bien ordenaditas, porque yo no estoy viendo acá el cuerpo extraño. Bueno, pero vamos a ver si hay uno lindo de cuerpo extraño. Bueno, acá tenemos otro granuloma, en este caso inmunitario, donde vemos células epitelioides, la corona de linfocitos, no vemos células gigantes y tampoco vemos necrosis. Entonces va a ser un granuloma inmunitario sin necrosis. En este caso vemos con las flechas los cuerpos extraños, ¿sí? Probablemente sean restos de gasa o de hilo, que estas células no pueden digerir. Los macrófagos no pueden digerir, entonces ¿qué hacen? Los macrófagos se fusionan, forman células gigantes de tipo cuerpo extraño y rodean al cuerpo extraño, ¿verdad? Tratan de eliminarle, no tienen las enzimas para eliminarle, entonces no le pueden eliminar. Entonces lo que hacen es por lo menos le atajan, ellas creen que le están atrapando y entonces le tienen atrapadas en este lugar. Y este lugar se va a llamar granuloma de tipo cuerpo extraño o granuloma no inmunológico. Y va a estar constituido principalmente por las células de tipo cuerpo extraño. Entonces yo creo que este va a ser un granuloma inmunológico probablemente, solo que las células gigantes no están bien ordenaditas en este lugar, porque acá yo no veo ningún cuerpo extraño y veo algunas células epitelioides y lo que más llama la atención en este lugar son las células gigantes multinucleadas, solo que no son las que están bien ordenaditas. Yo creo que cuando les quieran mostrar un granuloma inmunológico, les van a mostrar uno así, ¿verdad? Con células epitelioides, células gigantes de tipo Langhans y linfocitos. Y cuando le quieran mostrar un granuloma no inmunológico, yo creo que le van a mostrar uno así bien obvio, ¿verdad? Donde se ve el cuerpo extraño y las células gigantes multinucleadas que están alrededor. Fíjense en este granuloma, tenemos aquí las células epitelioides con la célula gigante multinucleada, en verde la corona de linfocitos. Arriba hay otro granuloma, ¿sí? Con ese material bien eosinófilo con los núcleos de las células epitelioides y la corona de linfocitos. ¿Qué tipo de granuloma creen ustedes que es este? Inmunitario. Inmunitario, y vamos a decirle sin necrosis, ¿sí? Inmunitario sin necrosis. Porque si por ahí en la entrega hay un completo, algo así, entre las opciones tienen inmunitario con necrosis, inmunitario sin necrosis, este es el inmunitario sin necrosis. Y aquí, fíjense, en este granuloma tenemos algo que parece un pelo, no sabemos, parece un pelo, ¿verdad? Y aquí tenemos un montón de células gigantes multinucleadas pegadas al cuerpo extraño. ¿Cómo creen que se va a llamar este granuloma? No inmunológico. No inmunológico o granuloma tipo cuerpo extraño. Excelente, así mismo. Bueno, acá tenemos un granuloma súper bien formado con células epitelioides, célula gigante multinucleada. Aquí por fuera se ve la corona de linfocitos. ¿Cómo se va a llamar este granuloma? Inmunitario. Inmunitario, muy bien. Como no tiene necrosis, va a ser un granuloma inmunitario sin necrosis. Bueno, vamos a ver que esos granulomas inmunitarios con necrosis y sin necrosis podemos verlos en la enfermedad, en esta enfermedad que es la tuberculosis. La tuberculosis puede tener granulomas con necrosis y granulomas sin necrosis. Los granulomas con necrosis generalmente tienen necrosis de tipo caseoso, ¿sí? En la macroscopía vamos a ver como ese material amarillento, blanquecino,
que parece queso o caseón, por eso le pusieron el nombre de necrosis caseosa. Y en la microscopía se ve en el centro del granuloma ese material que es eosinófilo, amorfo, granular, acelular, ¿sí? El centro del granuloma generalmente. Bueno, la tuberculosis, ustedes van a ver en su libro que hay un cuadrito que habla de la tuberculosis, que puede ser primaria, secundaria, primaria rápidamente progresiva, etcétera. La tuberculosis primaria se caracteriza porque es la primera exposición del cuerpo, del organismo, al Mycobacterium tuberculosis. Y se forma esta estructura que se llama el complejo de Ghom. El complejo de Ghom es un foco de necrosis caseosa, un foco en la región subpleural. Generalmente está entre la unión del lóbulo, la parte superior del lóbulo inferior y la parte inferior del lóbulo superior. ¿Sí? Y se asocia con ganglios que tienen la misma característica. Entonces, la suma del ganglio en el ilio con el foco en el pulmón se llama complejo de Ghom. Es la primera vez que el paciente tiene contacto con el Mycobacterium y ahí recién él va a empezar a tener, qué sé yo, linfocitos de memoria, etcétera. ¿Sí? Es el primer contacto con el Mycobacterium. Esto en el 95% de los casos se resuelve. Puede quedar una pequeña cicatriz, un área calcificada, pero generalmente se resuelve. En muy pocos casos, si el paciente tiene, por ejemplo, un déficit inmunitario, esto puede progresar. Y en otros casos se puede reactivar, ¿sí? Ahora, si progresa en los pacientes que tienen un problema inmunitario, se va a llamar tuberculosis primaria progresiva. Dijimos, en el 95% de los casos se curan. Hay menos un 5% que puede progresar y en ese caso puede ir a una tuberculosis que disemina a otros órganos o incluso disemina dentro del pulmón por vía hematógena, ¿sí? Se rompe el granuloma, rompe algún vaso sanguíneo, por ahí se escapan algunos macrófagos cargados con el Mycobacterium y hacen otros focos de necrosis caseosa que son chiquititos, que parecen la semilla del mijo. ¿Sí? Si alguna vez comieron esa galletita 7 semillas que tiene lino, chía, no sé qué, tiene mijo, que es amarillito, chiquitito. Y entonces los anatomistas de antes le pusieron tuberculosis miliar a ese patrón de un puntillado pequeñito. Pero en el 95% de los casos esto cura, va a la curación, ¿sí? Pero fíjense, acá tenemos un pulmón y vemos estos puntitos pequeñitos, amarillentos, ¿sí? Que el libro dice que parecen semillitas de mijo. Entonces, en este caso tenemos una tuberculosis que se llama tuberculosis miliar, porque parecen semillitas de mijo, ¿sí? Entonces, si a usted en la entrega o en el parcial ven esto es un complejo de Ghom y esto corresponde a una tuberculosis primaria. Si usted en el parcial o en la entrega ven un pulmón o un bazo, porque puede ser fuera del pulmón también, o un hígado, o un riñón, o un testículo, que tenga esta amarillento, esto es la tuberculosis miliar, que puede ser tuberculosis miliar pulmonar, tuberculosis miliar renal, tuberculosis miliar esplénica, tuberculosis miliar testicular, etcétera, ¿sí? A cualquier órgano se puede ir por vía hematógena porque viaja por la sangre. Y se puede ver en una tuberculosis primaria, una primaria progresiva, se puede ver también en una tuberculosis secundaria, ¿sí? Entonces se puede ver en cualquiera de las dos tuberculosis, porque cualquiera de las dos tuberculosis pueden dar como resultado una tuberculosis miliar, ¿sí? Eso depende entonces del estado inmunológico del paciente. Bueno, fíjense este pulmón horroroso. Acá tenemos grandes áreas de necrosis. Acá no vemos un puntilladito como vimos hace rato. Son grandes áreas. En algunos lugares ya el tejido muerto se desprendió y quedan estos espacios que se conocen como las cavernas, ¿sí? Cuando tenemos nosotros grandes áreas de destrucción, en las cavernas, tenemos una tuberculosis secundaria, ¿sí? Esto ocurre en un paciente que ya estuvo expuesto a la tuberculosis, o sea, que ya tuvo tuberculosis primaria y se curó relativamente y ahora se reactivó,
un paciente que ya tuvo tuberculosis primaria, se curó, pero ahora se volvió a infectar. Entonces esto puede ser resultado de una reactivación de una tuberculosis primaria o de una reinfección en un paciente que ya tuvo años atrás una tuberculosis primaria y que después vuelve a infectarse, ¿sí? Entonces, la tuberculosis se tuvieron contacto con el Mycobacterium, ¿sí? La tuberculosis secundaria se caracteriza entonces por estas áreas de destrucción que se llaman las cavernas y que generalmente se ubican en la porción apical del pulmón, pero pueden estar en cualquier parte, ¿verdad? Pero generalmente están en las porciones apicales. Este paciente también se puede complicar, dependiendo de su estado inmunológico, y puede desarrollar, por ejemplo, una bronconeumonía tuberculosa, donde se rompe acá en el bronquio, se liberan macrófagos con Mycobacterium y van a otras partes del pulmón y hacen como si fuese una neumonía, una bronconeumonía. O también pueden ir por vía sanguínea y hacer lo que vimos hace rato, la tuberculosis miliar por vía sanguínea, distribuirse por todo el pulmón o distribuirse a otros órganos como el hígado, el bazo, los testículos, etcétera, ¿sí? Entonces, esta tuberculosis secundaria, recuerden, ya el paciente ya está previamente sensibilizado, ¿no? Es su primer contacto con el bacilo, ¿sí? Fíjense este pulmón, qué horrible, ¿verdad? Fíjense las grandes áreas de destrucción, ¿sí? Quiere decir que acabó una necrosis y después el paciente que se dio tosió, expectoró y se fue este tejido muerto y se quedó este espacio enorme. Estos espacios se conocen como las cavernas, ¿sí? Las cavernas o cavitaciones. Esto vamos a ver en una tuberculosis primaria o en una tuberculosis secundaria. 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 Secundaria, excelente. En la primaria vamos a ver el complejo. Esto vamos a ver en la primaria. Complejo igual. En la secundaria vamos a ver las cavernas, vamos a ver la bronconeumonía, etcétera, etcétera. Muy bien. Fíjense, este es un bazo. ¿Y qué tiene este bazo? Tiene un puntillado amarillento difuso, que parecen semillitas de mijo. Entonces, esta va a ser una tuberculosis, ¿de qué tipo? Miliar. Miliar, muy bien. Esplénica. Entonces, recuerden, no, tuberculosis uno piensa que solamente puede ocurrir en el pulmón. Hay también tuberculosis fuera del pulmón. E incluso uno se puede contagiar de tuberculosis y tener una placa pulmonar limpia, contaminada, no pasteurizada, entonces tiene una tuberculosis intestinal y no una tuberculosis pulmonar, ¿sí? Entonces, la tuberculosis tiene una vía de entrada pulmonar en el 99% de los casos, excepto que uno coma el bacilo, ¿verdad? Que, por ejemplo, puede comer o tomar, mejor dicho, por una leche no pasteurizada de vacas que están infectadas con Mycobacterium, pero no es tuberculosis, creo que es Mycobacterium, no sé si avium, bueno, no me acuerdo. Bueno, lo que sí que puedes tener tuberculosis intestinal si tomas leche contaminada, no pasteurizada. Entonces, en ese caso, no tenés tuberculosis pulmonar primaria, tenés tuberculosis intestinal, que es más frecuente de ver en el ileón y que a veces puede confundir con un tumor. Pero después en el resto, en la mayoría de los casos, uno adquiere el Mycobacterium por inhalación, inhalando gotitas del paciente enfermo que tose, que expectora, y la otra persona inhala esas gotitas. Esas gotitas van a los macrófagos alveolares, ¿sí? Y en los macrófagos alveolares se produce la presentación de los antígenos, los linfocitos T, se forman los granulomas y tenemos la primera posición, tenemos el complejo de Ghon, ¿sí? Estos linfocitos T llamamos a tener después linfocitos de memoria, entonces en la siguiente posición más catastrófica la respuesta celular y vamos a tener estos gigantes granulomas con formación de cavernas. Eso, tuberculosis primaria y secundaria, se ve súper bien en el pulmón, pero recuerden que también podemos tener tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? No solamente en el pulmón. Por ejemplo, acá vimos un ejemplo. Por vía hematógena, desde el pulmón viajan los Mycobacterium y van a otros órganos, por ejemplo, en este caso el bazo, y tenemos una tuberculosis miliar esplénica. Pueden ir también, el paciente puede tener también en los ganglios y tener estas lesiones ganglionares, que después en el ganglio vemos un montón de células gigantes, multinucleadas, tipo langas, vemos granulomas dentro. Se llama tuberculosis ganglionar, ¿sí?
Esta tuberculosis ganglionar, recuerden, es muy frecuente en los niños. A veces los niños, su placa ingresó por el pulmón, pero los macrófagos, en vez de hacer todo el granuloma en el pulmón, van directo a los ganglios. ¿Sí? La vía de entrada fue pulmonar. Los macrófagos que tiene el bacilo son los macrófagos alveolares. Y esos macrófagos alveolares viajan hasta el ganglio más cercano y producen, principalmente en el ganglio cervical, estas adenopatías, ¿sí? El crecimiento de los ganglios. Esto es más frecuente en los niños y en los pacientes con HIV, ¿sí? Entonces, la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente en niños suele ser una pregunta y la respuesta es la ganglionar, ¿sí? A veces se forma toda una cadena, todos los ganglios del cuello y se conoce como escrófula. También podemos tener tuberculosis, por ejemplo, en las glándulas adrenérgicas, en la corteza suprarrenal. Entonces el paciente a veces debuta porque tiene, por ejemplo, un síndrome Addison por disminución de hormonas que se producen en la suprarrenal y es porque hay una destrucción de la tuberculosis. Puede haber gran tuberculosis testicular, ¿sí? O sea, en cualquier órgano, incluso cerebral, ¿verdad? Cualquier órgano puede llegar a desarrollar tuberculosis. Todo depende del estado inmunitario del paciente. Si tiene un buen estado inmunitario, el paciente controla, hace su foco de Gone y controla la enfermedad. Si tiene un mal estado inmunitario, evoluciona a esa forma más temible como lo que es la tuberculosis miliar, por ejemplo, que es diseminada por vía hematógena. Esos son de peor pronóstico. Bueno, acá vemos un pulmón con un granulomita pequeñito que tiene una célula gigante y acá vemos otro granulomita. Yo entiendo que lo que quiere que digamos es que estamos viendo una tuberculosis miliar, pero si quieren, si alguien me quiere preguntar miliar, me tiene que mostrar la macro, donde voy a ver esos pequeños granulomas que parecen semilla de mijo. Yo entiendo que la idea de esta microscopía es que si fuese con mayor destrucción del pulmón, o si me quiere mostrar una tuberculosis secundaria con las cavernas enormes, va a haber mucha necrosis gaseosa y mucha destrucción. Y que, no sé si esta es una imagen de la clase, pero capaz hay que correlacionar con la macro, ¿verdad? Que esos pequeños puntitos que se ven en la macro corresponden a pequeños granulomas con pulmón sano alrededor, ¿sí? Acá hay pulmón sano alrededor y un pequeño granuloma. Pulmón sano y otro pequeño granuloma. Entonces yo creo que, no sé si esta imagen es de la clase, pero es para que ustedes correlacionen con la macro. Si ustedes en la macro ven pequeños puntitos, lo más probable es que en la micro vean pequeños granulomas separados por tejido sano, que corresponde a la tuberculosis miliar. Bueno, acá nos pide que hagamos el diagnóstico de esta lesión pulmonar. Fíjense, tenemos un gran granuloma, múltiples células gigantes multinucleadas y células epitelioides. Y la corona de linfocitos. Este es un granuloma inmunológico y si estamos en el pulmón, lo más probable es que se trate de una tuberculosis. ¿Sí? La semana que viene vamos a ver las micosis y los hongos, que algunos hongos también atacan al pulmón, pero esos hongos vamos a verlos. Vamos a ver las estructuras dentro de la célula gigante multinucleada. Por frecuencia, si ustedes ven, se les muestra esto, un granuloma en el pulmón, en primer lugar piensen en tuberculosis, en segundo lugar piensen en tuberculosis y en tercer lugar piensen en tuberculosis. Después, cuarto, quinto, sexto, etcétera, vamos a pensar en paracoccidoidomicosis, histoplasmosis, etcétera. Otras patologías que también forman granulomas con células gigantes. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en las otras vamos a ver el bichito dentro de la célula gigante. Para verle al Mycobacterium en tuberculosis tenemos que hacer una tinción de Ziehl-Neelsen para buscar los bacilos, que a veces ya no se ven. Ya no se ven porque ya ocurrió la destrucción gracias a todo este proceso, principalmente cuando hay necrosis gaseosa, y ya queda solamente la respuesta celular de tipo 4 retardada. Entonces, si ustedes ven granulomas con células gigantes multinucleadas, principalmente esta de tipo Langerhans, en un pulmón, en primer lugar, como les dije, pensar en tuberculosis. Si vemos que hay otro microorganismo adentro, entonces vamos a hacer el diagnóstico de otra patología. Fíjense en este pulmón, ¿sí? Aquí amarillitos, este puntilladito.
¿Qué tipo de tuberculosis creen que estamos mirando en este pulmón? ¿Va a ser primaria, Miliar. secundaria o miliar? Miliar, excelente, miliar. Entonces, de esta, por ejemplo, si tomamos biopsia de esta parte, esta podría ser la microscopía de ese sector, ¿verdad? De foquitos separados de granulomas, separados por tejido sano, ¿sí? Foquitos separados. Acá hay tejido sano, después sigue el granuloma, tejido sano, otro granuloma. Esta es la tuberculosis miliar. Entonces, en el pulmón se puede presentar como un complejo de Ghon, que va a ser la tuberculosis primaria, como grandes cavernas con grandes áreas de destrucción, o como focos de bronconeumonía, que se va a ver en la tuberculosis secundaria, o tanto en la primaria como en la secundaria pueden progresar y dar una tuberculosis miliar, que es resultado de la diseminación hematógena, ¿sí? Por vía sanguínea. Bueno, ya terminó la práctica, ustedes tienen esto en PDF. Yo lo que les recomiendo es que ahora ustedes descarguen la clase, escuchen bien la clase de tuberculosis, porque hay más datos que nos vimos hoy en esta práctica, porque la semana que viene vamos a ver la clase, la práctica de los hongos y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con esos hongos. Entonces, reconozcan bien cómo se ve la tuberculosis, cuáles son los patrones que se ven en el pulmón con tuberculosis, para la semana que viene poder diferenciar con los patrones de los hongos que vamos a estudiar, que también pueden atacar al pulmón. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no le quedó claro. Profe, Te escucho. para diferenciar en la micro entre tuberculosis primaria y secundaria, ¿cómo sería? ¿O no me explico en eso? Yo creo que generalmente le van a preguntar en la macro, ¿sí? El complejo de Ghon le van a poner o le van a poner estas grandes cavernas. En la micro, como el campo que podemos ver es muy chiquitito, los granulomas se van a ver muy parecidos. O sea, esto puede ser de una tuberculosis primaria o de una secundaria. Como el campo, lo que vemos es muy chiquitito, a no ser que nos digan, esto corresponde a la biopsia de una caverna. Si no dice caverna, nos dice, esta es la biopsia corresponde a un foco de Ghon, entonces ya sabemos que es tuberculosis primaria. Pero como es muy chiquitito lo que nosotros vemos en el campo del microscopio, no podemos saber si correspondía a una lesión enorme de una caverna o si correspondía a una lesión no tan enorme, pero más grande de lo que abarca nuestro campo del microscopio, de un foco de Ghon. Entonces, yo creo que cuando quieran preguntar de tuberculosis primaria y secundaria, les van a preguntar con imágenes de macro, ¿sí? Para que ustedes identifiquen el complejo de Ghon y las cavernas. O tuberculosis miliar, que también le van a preguntar en la macro, digo yo, ¿verdad? Te van a preguntar con un pulmón con tuberculosis miliar, para que ustedes hagan el diagnóstico. Más yo creo que eso van a preguntar con imágenes macro antes que con imágenes micro. Con imágenes micro yo creo que más le van a preguntar si el granuloma es de tipo inmunitario o no inmunitario y si es con necrosis o sin necrosis. Dale, gracias, profe. De nada. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Profe, Sí, te escucho. para la entrega del lunes va a salir esta parte de inflamación crónica granulomatosa. Yo creo que va a salir granulomatosa y tuberculosis y la siguiente creo que va a ser de micosis, de todos los hongos. Dale, Que es profe, larguísimo el de gracias. hongos. Creo que son 3 clases por ahí de hongos. Es súper largo. De nada, chicos. Sí, por favor, si alguien se olvidó poner su nombre en el chat, que pongan ahora, porque si no, después aparecen como ausentes sus nombres en el chat, porque si no aparece en el chat, después no podemos computar la asistencia. Bueno, chicos, si nadie tiene ninguna pregunta, yo les recomiendo que escuchen otra vez la clase de tuberculosis para fijar mejor los conocimientos y después con este PDF traten ustedes de ver si ustedes pueden responder esas preguntas. ¿Qué tipo de granuloma es? ¿Qué tuberculosis es? ¿Sí? Traten de hacer ese ejercicio y identificar bien los granulomas, porque la semana que viene vamos a ver un montón de granulomas, pero con bichos adentro, y ahí ya cuesta un poquito más porque tenemos que, aparte de identificar el granuloma, identificar al bicho. Entonces yo les recomiendo que esta semana, sí, te escucho María José. Sí.
No necesariamente. No necesariamente. De nada. Lo que capaz van a poder decir es que es extrapulmonar, pero hasta ahí. De nada. Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene. Estudien tuberculosis, repasen porque después vienen los hongos que es un poquito más complicado. Entonces, fijen bien ahora la diferencia entre los granulomas, inmunológico, no inmunológico. Fijen bien la diferencia entre tuberculosis primaria y secundaria, porque todo eso que vamos a estudiar esta semana nos va a servir para la semana que viene para entender los granulomas de los hongos. Bueno, si no hay preguntas, chicos, yo les libero para que puedan merendar y estudiar. Y nos vamos a ver la semana que viene. Que tengan una buena tarde. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego.